A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos que semana a semana nos sigue a decir las cosas como son. En esta oportunidad tenemos a bien haber invitado al economista Mauricio Pozo. El economista Pozo es un conocido analista económico y con él diremos las cosas como son sobre las medidas económicas que ha decretado el gobierno de Lenín Moreno. César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe les damos la más cordial bienvenida. Mauricio, bienvenido. César, bienvenido. Gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Muchísimas gracias, Patricio. Una cordial bienvenida al economista Pozo, ex ministro de Economía. Me parece que la crisis hay que evidenciarla en las causas que determinan la crisis. Ayer revisaba el diseño de la proforma presupuestaria a propósito de una presentación que hizo el economista Pozo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y una de las primeras problemáticas que pude evidenciar es que los ingresos que recibe el Estado en relación a los egresos, es decir, en relación a todo aquello que debe pagar o a los compromisos que tiene, tenían un hueco de cerca de 6.000 millones de dólares. Y la pregunta que yo me hacía como cualquier ciudadano es, ¿qué sucede si yo gano un sueldo básico de 392 mensuales, pero cada mes yo tengo que pagar una cuenta de $1.000? Más o menos como para hacer una metáfora. Economista, ¿cómo se resuelve estos problemas cuando hay un hueco tan grande? Miraba el diseño de la propuesta y decía, ¿qué hace el gobierno para resolver cuando tiene un hueco de 6.000 millones? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Muchas gracias por la entrevista, Patricio, César. Bueno, para hacerlo muy simple, cuando usted tiene un problema de déficit fiscal que no es más que la diferencia entre los gastos y los ingresos, lo único que le queda es buscar o aumentar ingresos o reducir gastos o alguna combinación de las dos cosas. Es decir, no hay muchas alternativas por donde irse. Y claro, ahí lo que supuestamente uno tiene que pensar es que las decisiones tienen que buscar ser lo más beneficiosas posibles y lo menos costosas posibles. La forma de reducir un déficit fiscal puede ser socialmente complicado o puede ser políticamente difícil o puede ser muy bueno en lo económico pero complicado en lo político, es decir, siempre hay que considerar que van a existir restricciones, porque cubrir un déficit público en la práctica quiere decir que la plata no alcanza y alguien tiene que poner esa diferencia, y eso obviamente genera cierto tipo de decisiones que pueden ser algunas de ellas complicadas. Y la otra opción que se ha optado cuando no hay decisión por alguna razón de bajar el gasto, subir el ingreso o combinar, es endeudar al país para que reemplace esa falta de recursos y de esta manera financie, no baje el déficit, sino financie el déficit en las proporciones que corresponden. Aquí en la práctica ha habido en los últimos 10 años un crecimiento del gasto sobredimensionado. El tamaño del gasto total del Estado pasó de ser el 20 al 40% del PIB, se duplicó, y eso provocó déficits fiscales permanentes y un endeudamiento creciente. Así que todo lo que estamos hablando es una lamentable consecuencia de un tamaño del Estado absolutamente sobredimensionado y con roles que realmente no le corresponden. Estas medidas tienen como finalidad tapar ese hueco fiscal, pero varios analistas escuchan y permanentemente están diciendo ante la opinión pública
que han sido impuestas por el Fondo Monetario Internacional como parte del condicionamiento para realizar el último desembolso del préstamo asignado al gobierno nacional. También se ha dicho que las medidas han sido valientes, sin considerar si las medidas han sido o no valientes, han sido o no impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Las medidas han repercutido y han generado una reacción inmediata en la opinión pública y en el pueblo ecuatoriano. Pero estas medidas realmente, ante la opinión de los entendidos, han sido necesarias y por lo tanto han sido potencialmente las únicas que podrían solucionar la difícil crisis económica generada por los 10 años, como dice nuestro invitado, el economista Mauricio Pozo. Ahora, a mí me parece que habría que entender que las medidas tienen como una autopista con dos carriles. La primera es un decreto, el 883, que tiene reformas tributarias y reformas laborales. En la una, indudablemente, se elimina el subsidio al diésel, que pasa de 1,03 a 2,27. Y en efecto, César, si me permites, tenemos una lámina sobre las medidas que estás analizando. Correcto. Y que ponemos a continuación de la audiencia. Y la otra es el subsidio de la gasolina extra, que pasa de 1,85 a 2,30. El gobierno ha dicho que podría recaudar por esta eliminación de subsidios cerca de 1.300 millones de dólares. Pero habría que comprender también que estos 1.300 parecería que todavía no les llegan a alcanzar todavía al gobierno. El Fondo Monetario se ha comprometido en entregar un rubro de 4.200 millones, pero son en tramos, es decir, cumplidas estas medidas se entregaría unos recursos y faltaría el último tramo. Economista, ¿es suficiente con las medidas que se toman para ir cubriendo este hueco que hablamos al inicio, o se necesita una serie de más medidas? Bueno, el gobierno firmó un acuerdo internacional con el Fondo Monetario que encabeza un grupo de multilaterales donde está el BID, el Banco Mundial, la CAF, el FLAR, el Banco Europeo de Inversiones, la Agencia Francesa de Desarrollo. Y esa cifra que estaba y está dentro del acuerdo es de 10.279 millones. Ese monto es la cifra que el país requeriría para los 3 años que dure el programa. En otras palabras, si eso se cumple, significa que el país no necesitaría endeudarse más allá de eso para poder cubrir las necesidades en ese periodo. Sin embargo, se acaba de emitir una cantidad de 2.000 millones de bonos, lo que quiere decir es que esos recursos no eran suficientes. Por lo tanto, o hubo una sobreestimación de ingresos, puede ser parte, por ejemplo, de haber presupuestado 1.000 millones en concesiones para este año cuando ya está terminándose el año y eso no entró y parecería que no va a entrar, lo que significa que les faltan 1.000 millones. Y otras necesidades que probablemente no podrán cubrir, lo que les da que eventualmente esos 10.200 no era suficiente, requerían más plata. Dicho esto, yo aspiraría que con esta emisión más lo que se va cumpliendo del programa en las revisiones trimestrales se pueda atender todas las necesidades y el país no siga incurriendo en endeudamiento adicional. Recordemos que ese endeudamiento es en condiciones bastante distintas a la que viene con los multilaterales. La reciente emisión, una parte se lo hizo a 7,5 o 7,8, la otra 9,5, en promedio hablemos del 8% frente a un 2 o 3% que es el financiamiento de los multilaterales. Por eso hay la necesidad de continuar y perseverar en el acuerdo, porque es la única forma de acceder a recursos en condiciones bastante más adecuadas. Para acceder a recursos al gobierno, también en el análisis de los economistas, determina que le quedaban 2 alternativas. Él tenía que ir por una de las 2 vías. La una, el incremento de los combustibles, y la otra, el incremento del impuesto del valor agregado, del IVA. El gobierno decidió por el incremento de los combustibles entre las 11 medidas económicas tomadas por él. De estas 11 medidas, el incremento de los combustibles, es decir, la liberación, dejar a precios internacionales, ha generado la protesta social que este momento está viviendo el Ecuador. Se han suspendido clases, se han suspendido actividades, el transporte está parcialmente establecido, pero
Hay un análisis también que se hace y se dice que de los 1.300 millones de dólares que se van a recaudar por la liberación de los precios de los combustibles, era lo que costó aplanar los terrenos de la refinería del Pacífico. Es decir, la corrupción se llevó lo que hoy ha sido tomado como una de esas 11 medidas por el gobierno. Bueno, podemos comparar los números que querramos comparar. Por decir, el monto pagado en subsidios en los últimos 20 años es igual al saldo de la deuda externa del país a la fecha. Es decir, nos hemos endeudado en los últimos 20 años solamente para cubrir subsidios, lo cual no tiene racionalidad alguna. Lo que se han robado, producto de lo que evidenció muchas instituciones encargadas de esto de la década pasada, es bastante más de lo que está generando el aumento de los combustibles. Es decir, las comparaciones pueden ser múltiples. Lo que sí es verdad es que ahora tenemos un problema real que hay que resolver. Todo lo que hagamos adicional sin duda nos va a ayudar, pero en el caso de las alternativas que tenía el gobierno, estas no eran muchas. O tenía que buscar ingresos por un lado, o tenía que hacer algo más en el gasto, donde está el tema de los subsidios, o tenía que endeudarse más, y alguna alternativa tenía que buscar alguna alternativa. ¿Qué significaba esto? Aumentar el IVA, lo que a mi criterio habría sido más complicado. En el ámbito político sin duda, porque no iba a recibir el apoyo de la Asamblea. En el ámbito económico podía generar un remedio peor que la enfermedad, era imponer una restricción de liquidez en un momento que no hay el suficiente financiamiento, y además es un impuesto regresivo. Todos pagan, los ricos y los pobres pagan por igual, no hay efecto redistributivo, 12% paga el rico y el pobre, aquí no hay distinción. Y la otra era buscar manejar un subsidio o unos subsidios totalmente ineficientes, que generó grandes costos y que no beneficiaba realmente a los que debería beneficiar. Hay muchos estudios, toneladas de trabajos que demuestran que el 80% del subsidio de los derivados se llevaba el 20% de la población más rica. Por lo tanto, a la gente pobre no le llegaba realmente el beneficio del subsidio a los derivados. Generaba distorsiones, alimentaba contrabando, no era un subsidio claro, es decir, tenía que ser de alguna manera tratado en algún momento. Tengo entendido que más allá de los precios que puedan subir o no, lo de fondo es que hay una liberalización del precio y por lo tanto tendrán que ver ahora el mecanismo para que pueda cualquier institución o empresa importar derivados y vender los derivados. Eso le quitaría al Estado la necesidad de importar el derivado del petróleo y ahorrarse cerca de 2.000 millones anuales solamente por ese concepto. Así que hay que ver realmente cómo se instrumenta esta política, esta decisión hacia adelante, pero era, sin decir que no tiene costos, la menos complicada dentro de las pocas grados de libertad que tenía el gobierno. Mauricio, la voz del pueblo toma como estribillo en esta protesta: suben los combustibles y sube todo. Bueno, ese también es otro tema que vale la pena, si me permiten comentar. Fíjese, la inflación es un proceso creciente en el tiempo. Usted necesita un estímulo monetario permanente para que eso se dé. Si no existe ese estímulo monetario, la inflación muere por sí sola. ¿Cuáles podrían ser los estímulos monetarios? Uno, que haya un banco central que imprima moneda, que no tenemos porque estamos dolarizados. Dos, que le entregue usted al fisco o a la economía más sucres o la moneda nacional que sea por dólar, producto de una apreciación cambiaria. La depreciación no existe porque estamos dolarizados. Y el tercer elemento es que hay una demanda creciente, y en este momento la economía está en un proceso inclusive de estancamiento. Es más, hemos tenido muchos meses de deflación de precios. Un poco lo que les quiero decir es que no hay forma de que esto genere un proceso de inflación sostenido para que sea inflación. Lo que va a ocurrir es lo que ya ha pasado. Pasó cuando se generaron aumentos de precios derivados cuando yo estuve en funciones. En las fechas donde se toman estas decisiones, usted tiene un aumento del precio, sube el precio de algunas cosas y después tiende a bajar o estabilizarse. ¿Por qué razón? Porque es imposible mantenerse, porque no existe este impacto o este empuje monetario permanente.
y además por un tema básico de mercado. Si usted quiere vender algo que vale normalmente $1 a $2, no le van a comprar, pues. Va a tener que bajar el precio para que usted pueda vender. Entonces la inflación no es compatible con ese comportamiento racional. Entonces yo creo que debemos olvidarnos del tema. Sí hay un impacto especulativo inicial, pero esto tiende a normalizarse posteriormente por las razones que le acabo de decir. Ahora, las medidas también tienen algunas otras propuestas del Ejecutivo. La una es la eliminación del impuesto anticipado del pago al impuesto a la renta, la otra es la exoneración de impuestos a todo lo que se refiere bienes de capital para el caso de actividades agropecuarias, la otra es la exoneración de impuestos para todo lo que tiene que ver con tecnología, computadoras, tablets, celulares. También hay una que tiene que ver con la disminución del impuesto a la salida de capitales, es decir, la gente cuando mira las medidas parece que reduce o simplifica a lo que significa la liberación del tema del diésel y de la gasolina Hector. Pero ¿qué significaría, economista, estas otras medidas que el gobierno ha tomado de manera conjunta con la eliminación de los subsidios? A ver, es un error hacer un análisis muy focalizado y parcial de un programa económico y de los anuncios que se acaban de escuchar. Lo correcto es ver y analizar cómo calza esto dentro de las otras decisiones. Aquí hay una decisión en derivados por los subsidios que acabo de citar, pero hay otras decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con ciertos estímulos de la actividad productiva. Lo que usted bien ha citado, la baja del impuesto a la salida de divisas, 50% para algunos rubros, que va a ayudar. La baja de aranceles, que era una necesidad. El arancel promedio en el Ecuador duplicaba el de los vecinos y hacía que aquí importar materias primas, bienes de capital, no se diga bienes de consumo, era mucho más caro que en los países vecinos. Por lo tanto, competir era mucho más difícil. Esto, el anticipo del impuesto a la renta, que era un contrasentido. ¿Cómo yo puedo anticipar un impuesto de un ejercicio fiscal que no ha terminado? Eso, por concepto, por la doctrina tributaria, es un contrasentido. Uno paga un impuesto a la renta cuando tiene una utilidad. Y decían que ese era crédito tributario, un crédito tributario que me restaba liquidez y yo me tenía que endeudar. O sea, tenía todos los peros habidos y por haber. Por esa razón, si uno combina el tema combustibles con el tema de la reducción impositiva, la baja arancelaria, con una reforma laboral que esperemos que de alguna manera ayude a modernizar el sector, porque esa es una estructura laboral obsoleta, caduca, que viene del año 38 del siglo pasado y que de ninguna manera está cerca de ser eficiente, usted puede tener que no es un mal anuncio. Yo creo que el saldo del gobierno, el saldo del anuncio del gobierno es favorable. No quiero decir con esto que no haya la legítima respuesta de sectores que pueden verse o sentirse afectados, pero en el saldo era favorable. Las restricciones que teníamos no eran muchas y había poco espacio de maniobra, y por lo tanto yo creo que lo que hicieron fue lo correcto. Economista, una pregunta. Respecto de las reformas laborales, varios sectores sindicales y gremiales históricamente han dicho que cualquier reforma de este tipo precariza, flexibiliza y estaría en términos de regresión a los derechos que históricamente los trabajadores han venido defendiendo. ¿Esto es compatible con lo que el mundo globalizado necesita ahora? Primero, no es compatible. Segundo, en el proyecto de ley que todavía no sabemos, supuestamente va una distinción entre los empleados que están ahora y los nuevos que van a ingresar. Es decir, por ese lado no habría ningún tipo de resta de derechos adquiridos, alguna cosa así. Tercero, lo que necesitamos es un sistema que facilite y abarate la contratación. El gran problema de esto es cuando tengo un sistema tan rígido, por tratar de proteger al trabajador, le hago la vida imposible al desempleado y al subempleado, porque ese sí nunca va a conseguir trabajo. Hay que generar un sistema que facilite el contratar personas, el tener dos tipos de contrato actuales, la prueba y el infinito, obviamente que no genera ningún incentivo. El tener temas que no se aplican en la práctica, como es la jubilación patronal. El 3% se ha podido coger la jubilación patronal, porque es tan caro el proceso que las empresas, cuando un trabajador pasa de cierto número de años, o le despiden o buscan desprenderse de ese trabajador. Entonces son temas absolutamente imprácticos
Se requiere algo mucho más moderno, que ayude a generar empleo, que ayude a la contratación, algo que permita que el empleado se sienta seguro, pero el empleador también se sienta tranquilo de que hay una ley insesgada, imparcial. Las leyes tienen que ser en el medio para las partes, no puede ser ni pegada al trabajador ni pegada al empleador, tiene que estar en el medio para que sean justas y sean sostenibles en el tiempo. Quienes se oponen a las medidas argumentan fundamentalmente que éstas favorecen a la empresa. Sin embargo, también se escuchan voces de que favorecería a la dolarización y la imposición de Fondo Monetario Internacional que nosotros habíamos indicado anteriormente. Pero se han realizado varios ejercicios que el costo de la vida no va a subir. Y el costo de la vida no subiría en la medida que dicen los que se oponen a estas medidas del gobierno. Por ejemplo, en lo que al transporte urbano se refiere, hay un ejercicio realizado por un analista que en los 30 kilómetros que realiza un viaje desde Carapungo hacia Guamaní, por ejemplo, el costo del pasaje subiría en 1 centavo y 23 centésimos de centavo, lo que quiere decir que el incremento dispuesto por el gobierno en 5 y 10 centavos estaría en la medida correcta. También se dice, y hace un ejemplo otro analista, que la cebolla producida en Ambato que se vende en Guayaquil se incrementaría un costo de 1 centavo en la libra, lo que quiere decir que no va a haber ese incremento en el costo de la vida. Pero la pregunta que nos hacemos la mayoría de los ecuatorianos, ¿la dolarización favorece estas medidas económicas, evita el incremento del costo de la vida, o realmente se constituiría en un peligro para estas medidas para que la dolarización pueda caerse? No, al contrario, el fortalecer el sector público, las finanzas públicas, el tener un sistema laboral más flexible contribuye a la dolarización, le fortalece a la dolarización. Fíjese, la dolarización es un sistema que tiene sus problemas también, es un sistema rígido y cualquier shock externo nos afecta porque no podemos defendernos devaluando la moneda, pongámoslo así. ¿Eso qué significaba? Que hace 20 años, porque ya van a ser 20 años de la adopción del sistema, debimos haber implantado una reforma laboral y recién a los 20 años estamos pensando hacer algo similar. ¿Para qué? Para que podamos defendernos de mejor forma de los cambios que ocurren afuera. Voy a dar un ejemplo que se entienda lo que estoy diciendo. Un productor de flores. Las flores son un producto exótico que se vende más en el día de San Valentín, el día de la Madre, Navidad, etc. ¿Qué es lo que pasa ahora? Baja el precio de la flor o no compra la misma cantidad de flor y el productor florícola no necesita que la gente trabaje 8 horas diarias. Pero como no puede pagar a la gente que trabaje 6 horas diarias producto de esa baja demanda, ¿qué le toca? Despedir personal. Es decir, el desempleo es una válvula de escape de un esquema laboral rígido. Si habría un sistema mucho más flexible, las personas en esa etapa del año que hay menos demanda, pasan de trabajar 8 horas a 6 horas, van a ganar un poco menos, probablemente sí, pero tienen empleo, que ahora no van a tener empleo porque esa gente sale del trabajo. Entonces, esos son uno de los ejemplos por qué es necesario un sistema flexible. El Ecuador, en ese sentido, para fortalecer la dolarización necesita finanzas públicas en orden, tiene que fortalecer el sector externo, tiene que tener un sistema equilibrado en la parte monetaria y tiene que tener mercados más flexibles por esta realidad de tener un tipo de cambio fijo, pongámoslo así, como es el mercado laboral. Entonces esto va más bien en la línea del fortalecimiento de la propia dolarización. Yo tengo una inquietud. El Ecuador es el país que menos inversión extranjera directa reporta. Es el segundo país en América Latina que registra una cifra de riesgo país alta después de Argentina. Si el Ecuador no tiene previsto crecimiento, si no hay recursos para crecer y estas medidas son solo un paliativo, ¿qué se debería hacer adicionalmente? Porque yo digo, si el gobierno toma medidas que prácticamente le estabilizan, pero no se proyecta un crecimiento, y con estas condiciones de contexto, ¿cuáles serían los escenarios o qué se podría esperar a futuro? Que además de un año electoral muy complejo, ¿no? Así es. A ver, el Estado
y el gobierno que representa al Estado tiene que cumplir su rol. El Estado es regulador, controlador, supervisor, pone de alguna manera, fija las líneas de la cancha. El Estado no es empresario y no debe hacer, no porque no lo pueda hacer, sino que los incentivos son distintos y genera problemas que no son de su competencia, distrayendo recursos para lo que realmente es su rol: educación, salud, seguridad, justicia. En ese sentido, si el Estado y el gobierno hace lo que tiene que hacer, es decir, un programa económico con reglas claras, creíble, estable, con buenas relaciones internacionales, un sistema tributario que no genere cambios en el tiempo, etcétera, ¿qué va a pasar? Va a haber confianza, va a haber certidumbre, va a haber un norte definido, y ahí la inversión se anima. La única forma que los países crezcan es que hay inversión privada, y la inversión privada viene cuando existe reglas claras, no cuando le regalan la plata, no cuando le den subsidios, no cuando le perdonan los impuestos, sino cuando saben los empresarios que por ahí se ve el gobierno. A veces puede ser que ni siquiera estén de acuerdo, pero saben que por ahí camina, y ahí yo decido invertir y meterme, inversión nacional, inversión extranjera, y ahí los países empiezan a reanimarse y reactivarse. Así que esto es un trabajo conjunto del sector público y del sector privado. Quienes se oponen a las medidas, en vez de enfrentarse y oponerse con argumentos, lo han hecho con violencia que ha ido más allá de lo establecido y han caído en vandalismo. Hay vehículos destruidos, vehículos incendiados, edificaciones dañadas, patrimonio dañado. Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía secuestrados por organizaciones que están protestando en contra de las medidas. Sin embargo, el gobierno ha dicho que las medidas económicas serán utilizadas para educación, para salud y para seguridad. En estos términos del empleo para seguridad, ¿se justifica plenamente? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Y será que se va a hacer una reingeniería de las Fuerzas Armadas para precisamente no exponer a los soldados? Porque los soldados fueron realmente expuestos sin ningún tipo de armamento a reprimir la violencia que se suscitó. No sé si se justifica el incremento de estas medidas económicas para invertir en seguridad también. A ver, yo creo que la seguridad, yo no soy un experto en el tema, pero creo que tiene un componente que tienen las otras actividades, en este caso del Estado, y una de ellas es la productividad. No todos los resultados están atados a echarle más plata. Puede ser que con los mismos recursos los resultados sean mejores. ¿Por qué? Porque aumenta la productividad. Eso pasa en el sector de la salud también. La gente cree que porque le echen más plata a la salud va a haber mejor salud para la gente. Ponen plata para equipos médicos, mamógrafos, resonancias magnéticas, tomógrafos, y no hay radiólogos. Entonces no les llega el servicio a la gente. Entonces no es un tema necesariamente cuantitativo, sino también cualitativo. Habría que pensar si efectivamente ahora justifica o no justifica. Lo que sí es verdad es que la violencia por ningún lado es aceptable. Ni que se les vaya a la mano en un lado, ni que se les vaya a la mano en el otro. Porque hemos visto, creo yo, situaciones extremas, lamentablemente, por ambas partes. De esta manera, con nuestro invitado, el economista Mauricio Pozo, analista económico y exministro de Estado, con César Ulloa Tapia y su servidor, Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.